Buenos días a todos. Agradezco a ANCAM, al doctor Andrés Preciado, por la invitación a este curso virtual internacional de cardiología e imagen. El tema que me corresponde abordar es el de arterias calcificadas, qué hacer, prevalencia del calcio coronario y alternativas de tratamiento. Es un tema muy interesante ya que tiene que ver con dos situaciones actuales. Una de ellas es que afortunadamente la esperanza de vida se ha incrementado en todo el mundo. Tenemos en algunas partes del mundo promedios de vida de alrededor de 85 años. En Estados Unidos el promedio de vida es de aproximadamente 72 años en general. Y en México tenemos una diferencia entre los hombres y mujeres con una esperanza de vida hacia el año 2020 de aproximadamente 77.5 años para las mujeres y 72.1 años para los hombres. Esto además de considerar que en la actualidad todos estamos con riesgo de tener patologías que favorecen la enfermedad cardiovascular, lo que conocemos como factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, como las más comunes. Sin embargo, aquí se ve una gama mucho más importante y todo esto va a favorecer que haya cada vez más enfermedad cardiovascular. Si tomamos en cuenta esta situación, que cada vez hay más enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, cuando lo llevamos a una coronariografía, observamos esto, cómo se encuentran las arterias coronarias, y para los médicos que nos dedicamos a hacer procedimientos de hemodinamia, el que veamos este tipo de imágenes nos hacen saber que es un reto el tratamiento. Vemos en casi todas las imágenes cómo antes de inyectar el medio de contraste se observa una sombra que es la calcificación, en algunos de los casos muy severa, como sería en el segundo caso, una DEA muy calcificada. En la tercera imagen vemos también otra arteria descendente anterior con mucha calcificación, en general todas muy calcificadas. Esto representa un reto para nosotros en el tratamiento. Y tiene que ver con el calcio intracoronario. El calcio intracoronario se encuentra hasta en un 50% de la población general, aunque no sea diagnosticada por medio de un estudio de coronariografía. Sabemos por muchos estudios que hasta el 50% de la población puede tener calcio detectable. Hablábamos de que la esperanza de vida se ha incrementado y es bueno. Sin embargo, es importante saber que conforme avanzamos en edad, también tenemos una degeneración en el organismo y uno de ellos es precisamente la presencia de calcio. Por eso es que es más común el calcio entre mayor edad tenemos. Y es importante saber que solamente el 5% de la población que tiene calcio intracoronario va a tener un riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Eso afortunadamente es bueno. Sabemos también que entre mayor cantidad de calcio encontramos en las arterias coronarias, vamos a tener más de predisposición a tener manifestación de la enfermedad. Y el simple hecho de tener calcio intracoronario se considera un factor de riesgo para tener una mayor mortalidad cuando hablamos de enfermedad arterial coronaria. Por lo tanto, es importante saber y detectar quiénes son esos pacientes que tienen enfermedad con arterias calcificadas para saber cuál es el riesgo y qué podríamos ofrecerle de tratamiento. Para eso se han intentado de muchas maneras detectar ese calcio intracoronario. Uno de ellos es la medición de score de calcio por medio de la tomografía helicoidal, donde vemos que hay una sensibilidad alta de 91%, pero una especificidad baja o de alrededor del 52%. También el score de calcio nos puede servir como pronóstico en la prevención primaria, tanto así que se ha considerado podría ser un predictor más importante incluso que el score de Framingham y el UKPDS que ya tenemos como factor de riesgo. Sabemos también que el score de calcio mide la cantidad de calcio que tenemos en las arterias coronarias y lógicamente entre más calcio tenemos, más riesgo de tener enfermedad. Y eso lo dijeron los estudios. Cuando hablamos de un calcio que entre 0 y 100 es un riesgo,
entre 100 y 200 es un riesgo mayor, y cuando tenemos un calcio mayor de 400 seguramente es un riesgo muy alto que va a condicionar riesgo de complicación cardiovascular. Estudios como Acute y Horizon AMI nos dijeron que aquellos pacientes que fueran sometidos a revascularización percutánea, hasta una tercera parte de ellos tenían lesiones calcificadas en grado moderado a severo y el resto tenían lesiones calcificadas leves. Y esto implica un pronóstico porque sabemos que aquellos pacientes que tienen más grado de calcificación tienen más riesgo de complicaciones a largo plazo, como sería la trombosis intrastent, en el cual se incrementa hasta un 60% cuando hay calcio moderado a severo, y la necesidad de nueva revascularización hasta un 44%. Entonces es un pronóstico importante el que haya calcificación en las arterias coronarias. Sabemos que el hecho de que haya lesiones calcificadas es multifactorial, pero también el tratamiento debe de considerarse de acuerdo a todas las características del paciente. Es importante mencionar o saber cómo están las lesiones, pero también es importante tomar en cuenta las características del paciente y la presentación clínica del evento en ese momento. No es lo mismo un paciente programado con angina estable crónica o un paciente que llega con choque cardiogénico, o si tiene o no diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, si son múltiples vasos. Todo eso debe de considerarse para decirle al paciente cuál es el riesgo del procedimiento y cuál es el pronóstico para ese procedimiento en particular. Otra herramienta importante que nos puede ser útil es el ultrasonido intravascular, en el cual vemos cuál es el calcio y cuál es la predisposición del mismo. No es lo mismo tener un calcio en un solo segmento o un calcio circunferencial que ocupe los 180 grados. Eso va a dar un pronóstico del tratamiento. Cuando tenemos entonces lesiones calcificadas, tenemos que preguntarnos qué alternativas de tratamiento tenemos. Y hasta la actualidad son estas las alternativas de tratamiento. Inicialmente sería conveniente tratar con un balón no complaciente. Otra alternativa es utilizar el cutting balón. Una alternativa más es la endarterectomía rotacional o rotablación. La otra es el láser y la litotripsia. Estos dos últimos procedimientos no los tenemos en México todavía. Son procedimientos que están haciendo en Estados Unidos y en Europa con aparentemente buenos resultados, y es importante que los conozcamos y seguramente en algún momento los tendremos como alternativa de tratamiento. Voy a presentarles algunos casos de los procedimientos que hemos hecho. Les presento inicialmente casos en donde utilizamos balón no complaciente. Vemos una lesión en la arteria descendente anterior calcificada en un grado leve a moderado. En este caso es afección del segmento proximal y medio. Logramos pasar el balón hasta el segmento medio y a partir de ahí hicimos angioplastía modificando la lesión calcificada con el objetivo de lograr pasar un stent y después impactarlo de forma adecuada. Este paciente también tenía lesión de la arteria coronaria derecha, en este caso se trataron ambas. Vemos cómo se pasa un balón no complaciente, nos costó mucho trabajo, tuvimos que meter 2 días para dar mucho más soporte. Finalmente pasó el balón y después de hacer la angioplastía se colocó el stent con un resultado angiográfico bastante bueno. Otra alternativa de tratamiento es la utilización del balón de corte o cutting balón, en el cual es un balón que tiene cuchillas alrededor o navajas, cuyo objetivo también es modificar la placa, para que después de modificada la placa podamos entrar, hacer una angioplastía y que nos permita pasar el stent para liberarlo de forma adecuada. Este es el caso en el cual utilizamos el cutting balón. Se había intentado inicialmente con un balón no complaciente, después se intentó primero con un balón complaciente, después se intentó con un balón no complaciente. En ninguno de los casos se pudo abrir. Entonces una alternativa de tratamiento era el cutting balón o la rotablación. En ese momento no teníamos rotablación, por lo cual se optó por el cutting balón.
El cutting balón es un dispositivo que no navega fácilmente, es un poco rígido, por eso es mucho más factible utilizarlo en vasos proximales y en vasos distales cuesta un poco más de trabajo. En este caso se pasó el balón, lo logramos llevar hasta el segmento medio, ahí hicimos modificaciones a la placa con el cutting balón, finalmente metimos balones no complacientes y colocamos un stent en el segmento proximal con un buen resultado angiográfico. Otra alternativa de tratamiento, comentábamos, es la endarterectomía rotacional o rotablación. Esta alternativa de tratamiento es para lesiones calcificadas y el objetivo de esta es únicamente modificar la placa, para que modificada la placa podamos hacer angioplastia con un balón no complaciente y después colocar un stent. En sus inicios la rotablación se pretendía para limpiar completamente el vaso y dejar la luz completa. Eso se inició hace aproximadamente 30 años y los resultados no fueron buenos porque sabíamos que no era suficiente con quitar el calcio. Ese vaso tenía riesgo de restenosis y fue lo que sucedió. Entonces se dejó de utilizar por esa razón, porque aparentemente no había dado buenos resultados. Sin embargo, se ha retomado porque el objetivo actual, sabemos, no es quitar completamente la lesión, no es quitar completamente la placa, sino únicamente modificarla para que después se utilicen balones no complacientes y finalmente nos dé espacio para colocar un stent. Eso es lo importante de esta. El objetivo es modificar la placa más que abrir la arteria completamente. Hablando un poco de cuestiones técnicas, debería de utilizarse no más del 70% del tamaño del vaso, la oliva que deba de utilizarse. Estamos diciendo, por ejemplo, que si es un vaso que mide 2, tendríamos que utilizar como máximo una oliva 1.5, que no sea más del 70%. Tenemos olivas 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 y 2.25 y 2.5. En México únicamente tenemos hasta el 2. Y hablando también de cuestión técnica, es cuando se va a cruzar la lesión, tiene que hacerse de una forma muy importante que llamamos picoteo, no intentar cruzar la lesión completamente por el riesgo de que se atrape la oliva, sino hacerlo de forma de picar varias veces, como su nombre indica, picoteo, para que se vaya rompiendo poco a poco la placa y logremos cruzar completamente con la oliva. Ya abierta la oliva, entonces podemos pasar un balón no complaciente para abrir un poco más el vaso y después colocar el stent. Aquí les presentamos casos que tuvimos en los cuales fueron un reto para nosotros. Tenemos una lesión de la coronaria derecha en segmento medio, aparentemente una lesión fácil de tratar. Después de varios intentos con un balón complaciente, vimos que no se podía. Cambiamos el catéter de un catéter JR a un catéter AL para darnos más soporte. A pesar de eso, tampoco logró pasar el balón complaciente. Después intentamos con un balón no complaciente y el hecho de estarle intentando hizo que se botara todo el sistema. Se nos salió el sistema, vemos que las guías ya no están presentes, entonces se ocluye el vaso. En ese momento el paciente tiene manifestaciones clínicas, dolor torácico, tiene arritmias, tiene cambios electrocardiográficos importantes y pues se vuelve una urgencia en ese momento. Afortunadamente logró pasar nuevamente la guía por la luz verdadera, metimos la oliva 1.25, logramos permeabilizar el vaso, hicimos angioplastia con un balón no complaciente y finalmente colocamos un stent con un resultado angiográfico bastante bueno. Vemos aquí la diferencia de antes y después con un resultado angiográfico bastante bueno. Aquí tenemos otro caso, es una lesión calcificada de la arteria descendente anterior, una calcificación severa en su segmento proximal y medio. Logramos meter la guía y ya colocada la guía o la rotawire, que es una guía 0.09, se logra pasar la oliva. En este caso pasamos una oliva 1.5. Logramos vencer la calcificación, llegamos a la parte media, después se utilizó un balón
no complaciente, como se observa en la penúltima imagen, y nos permitió colocar 2 stents largos con un resultado geográfico bastante bueno. Esta es la diferencia del antes y después, en donde se modificó la placa y finalmente pudimos colocar el stent. Tenemos que considerar que la rotablación es un procedimiento de riesgo, no es inocuo, por lo tanto el paciente tiene que saber que tiene riesgo al ser sometido a este tipo de procedimientos. Aquí se presentan 3 estudios con datos que son importantes de mencionar. En el primer estudio se menciona que el promedio de edad fueron 77 años con un MACE de 16% y una mortalidad de 3%. Aunque es un procedimiento que pretende mejorar la circulación, también debemos de entender que causa riesgo de mortalidad y en este caso fue el 3%. En el segundo estudio se reporta que un promedio de edad de aproximadamente 70 años con MACE de 17% y una mortalidad de 4.4%. Entonces, sí es importante mencionar que hay riesgo de mortalidad. Y en el tercer estudio se menciona un promedio de edad de 70 años y con una mortalidad de 6%. Entonces, volvemos a lo mismo. Es una situación que implica riesgo y tenemos que hacérselo saber al paciente porque podría complicarse. Últimamente se han mencionado alternativas de tratamiento como son el láser. En México no lo tenemos todavía. En España lo están utilizando y en Estados Unidos hay estudios de Mount Sinai donde se menciona que han tenido resultados favorables, donde se modifica la placa. Volvemos a la misma situación. El objetivo de todo este tipo de dispositivos es modificar la placa. Al modificar la placa podemos entonces meter balones no complacientes, darle una luz mayor al vaso donde podamos meter el stent, que finalmente es el que va a ser el soporte para que quede abierto el vaso. Los resultados de acuerdo a este estudio fueron adecuados con una mejora de la luz que permitió la colocación del stent. Y últimamente se ha mencionado mucho acerca de la litotripsia. Este artículo es de octubre del año 2019, en donde los resultados son muy alentadores. Se observa en esta imagen angiográfica una lesión calcificada en el segmento proximal de la descente anterior, cómo se hace modificación con la litotripsia y finalmente se colocan stents con resultados muy buenos. Lo que dicen estos estudios con resultados de forma definitiva es que el éxito clínico representó un 94%, que eso es muy bueno. El éxito angiográfico fue del 100% y en todo se logró colocar el stent. Eso es muy alentador, es muy bueno, es una alternativa importante para el paciente con lesiones calcificadas, que como también les comentaba, seguramente cada vez vamos a tener más este tipo de lesiones. Y afortunadamente los MACE fueron bajos. Aquí se menciona que fueron de 5.8%. No hubo mortalidad cardíaca y los MACE fueron casi todos consecuencia de un infarto sin elevación del segmento ST o un infarto no Q, que es una situación que podría presentarse en cualquiera de los demás estudios. Por lo tanto, tenemos alternativas de tratamiento para lesiones calcificadas, las cuales veremos seguramente con mayor frecuencia por el promedio de vida o la expectativa de vida que tenemos a nivel mundial y en México también, y porque cada vez hay más factores de riesgo que están considerando o que están afectando para que se presenten este tipo de lesiones. Con esto quiero terminar esta sesión. Espero hayamos aprendido un poco acerca de cómo podemos modificar esa placa, cuyo objetivo finalmente, les repito, es modificarla para lograr después introducir valores no complacientes y esos valores no complacientes nos permitan abrir una luz donde coloquemos un stent y nos den un resultado angiográfico adecuado. Ese es el objetivo de todas las alternativas de tratamiento para el tratamiento de lesiones calcificadas. Muchas gracias por su atención.